Buenas noches y bienvenidos una semana más a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el espacio semanal que dedicamos dentro de la selecta programación de este canal a la actualidad más relevante de la Iglesia toledana en los últimos 7 días. Les invitamos a que tomen parte del recorrido que hemos elaborado de la última semana en nuestra archidiócesis. Los profesionales de esta casa han seleccionado los temas de información religiosa que más y mejor tienen que ver con nuestra iglesia local, esperando como siempre que sea de su agrado. La Colegiata de Torrijos, dedicada y consagrada al Santísimo Sacramento, celebra este año el 5º aniversario de su inauguración. Este célebre templo fue mandado construir por doña Teresa Enríquez, la loca del Sacramento, desde los años 1509 al 1518 para ser sede de la Cofradía del Santísimo. Intervinieron en su traza los hermanos Egas, a cuyas órdenes ya trabajaba un joven Alonso de Covarrubias. A lo largo de los próximos meses acogerá multitud de actividades para conmemorar esta singular efeméride. El municipio toledano de Torrijos alberga entre sus calles un tesoro renacentista firmado por Alonso de Covarrubias. En 1518, el entonces aprendiz, a las órdenes de los hermanos Enrique y Antón Egas, comenzaron la construcción de la colegiata por mandato de doña Teresa Enríquez de Alvarado. La fundadora Teresa Enríquez quiso que fuera un templo para el culto del Santísimo Sacramento y desde llegar a Jesús a la Eucaristía también llegar a los pobres e ir creciendo la iglesia. Bueno, entonces hay un montón de actividades que se han preparado tanto a nivel cultural. Han hablado, hay un proyecto de diversos colegios que será un día o una semana de colegiata para todos los colegios, distintas actividades musicales, el auto sacramental y luego también pues todo como una batería de actos religiosos que pretenden revitalizar la parroquia de Torrijos y la fe de nuestro pueblo. 500 años después, este singular templo para el culto del Santísimo Sacramento celebra su 5º centenario con multitud de actos religiosos, culturales, educativos, musicales, autos sacramentales y homenajes. Fundamentalmente queremos que sirva como parroquia para evangelizar, es decir, para que la iglesia llegue a todos los sitios. Es decir, la iglesia ha creado obras de arte y culturales a lo largo de la historia y las ha creado con un sentido, no simplemente para que nos admiremos, sino para que esa admiración nos llegue a interrogarnos por el misterio y nos acerque a Dios. Entonces se utilizará para ello también, lógicamente. La colegiata será escenario también de una muestra expositiva acerca de la relación con Alonso de Covarrubias y que pretende convertirse en un museo permanente. A la par, compartirá sede con la Capilla de Reyes Nuevos de la Catedral Primada, marco simbólico donde están enterrados todos los reyes Trastámara. Es un templo que nació para cultivar con esmero el culto eucarístico. Podríamos decir, un modelo de celebración eucarística y de adoración eucarística que doña Teresa Enríquez quería no solo para toda España, sino para toda la Iglesia. Entonces es un edificio singular por su calidad arquitectónica y artística, pero también por su calidad espiritual. El primer acto religioso que se celebrará en la colegiata será el próximo 3 de marzo, coincidiendo con el día en que murió doña Teresa Enríquez. Una Eucaristía que presidirá el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. Si son padres con hijos en edad escolar, ya sabrán que el periodo de matriculación de los alumnos en Castilla-La Mancha permanece abierto hasta finales de mes. Hasta el 28 podrán elegir centro los alumnos de segundo ciclo de infantil, primaria y secundaria. La Archidiócesis de Toledo ofrece más de 7.000 plazas en los distintos centros educativos repartidos por todo el territorio diocesano. Y ya recuerdan que este curso el asunto es la educación católica al servicio de la sociedad plural en la que vivimos. Educar, arte y aventura es el título de la carta pastoral para este curso, donde el señor arzobispo de Toledo explica que en el campo académico la educación se realiza a través del diálogo entre fe y razón, favoreciendo así el desarrollo integral de la persona. Desde esta idea se trabaja día a día en los numerosos colegios diocesanos. ¿Cuál es lo específico, por decirlo así, que un colegio diocesano puede transmitir y tiene que transmitir? Pues este crecimiento global de la persona, haciendo verdaderamente cristianos. Al obispo le compete, le corresponde, digámoslo de este modo, ser el primer custodio y el que potencia la iniciación cristiana en la diócesis, ¿no? Digamos de esta manera. Por eso al obispo es esa referencia inmediata a la iniciación cristiana. Bajo el lema Crecía en sabiduría y gracia, a lo largo de este curso pastoral reflexionamos sobre la importancia de la educación y la formación del cristiano.
Y en ese proceso de formación cabe destacar el proceso que tiene que ver con la iniciación cristiana y que está muy presente en la escuela católica. En un colegio diocesano se desarrolla esa iniciación cristiana en una plenitud realmente fabulosa, porque tocamos todos los niveles de la persona, todos los niveles, y así podemos hacer que la persona, el niño, crezca atendiendo a la integridad de lo que tiene que ser como persona, sin olvidarnos de la dimensión más importante que es esta, la de crecer como cristiano en su vida cristiana. Hasta el 28 de febrero las familias de Castilla-La Mancha podrán solicitar plaza en los centros escolares de la región. Los colegios diocesanos se presentan como unos lugares que proponen una educación que tiene como meta un modelo de persona. Pero sobre todo son escuelas y aspiran por ello al desarrollo integral y armónico de todas las capacidades. Y sobre todo son católicas, por lo que aspiran a la plenitud de la persona, al crecimiento a la luz del Evangelio desde los principios más genuinamente cristianos. Este es el valor añadido que muchos padres buscan en la formación de sus hijos y que bastantes han encontrado en los centros diocesanos. A falta de poco más de una semana para que finalice este proceso de admisión, muchas familias se plantean en estos momentos qué centro escolar escoger para la educación de sus hijos. Muchos son los padres que solicitan la admisión en los centros concertados movidos por su fe y por los valores que forman parte de su identidad católica. Pues en principio por convicción, el principal de los motivos, pues haciendo lema al plan pastoral, crecía en sabiduría y en gracia, pues aparte de crecer en sabiduría, queremos que nuestros hijos crezcan en gracia de Dios, y es una de los principales motivos. Y otros pues por convicción y porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Para nosotros lo mejor es Dios, y en este tipo de centros pues se le transmite. Conscientes de que son los primeros educadores de sus hijos, los padres buscan que el colegio les acompañe en su labor y en su compromiso diario. Lo primero que uno piensa a la hora de elegir colegio para sus hijos pues es la calidad de la enseñanza. Pero quizás en un colegio concertado lo que buscamos es un paso más allá, y es que apoyen en la labor que hacemos desde casa de transmitir la fe, de cuidar unos valores. Pues buscamos que el centro nos acompañe y que nos apoye en esa vida de fe también. La red de centros que aglutina a los colegios diocesanos de la Archidiócesis de Toledo ofrece más de 7.000 plazas a las familias que apuestan por la educación católica concertada. La Archidiócesis de Toledo, como en años anteriores, celebrará el próximo mes de marzo el Mes de la Vida, en apoyo a las mujeres que sufren exclusión, maltrato y violencia, con diferentes actividades entre las que destacan la tercera fiesta por la mujer y la vida, la Semana de la Vida y la campaña Bebé. Así se puso de manifiesto el pasado miércoles en la rueda de prensa en la que se presentó la fiesta Provida de este año, con la que se pretende reunir a más de 1.500 personas en un día festivo, familiar y para todas las edades. El próximo 3 de marzo el Paseo de Merchán acoge la tercera fiesta por la mujer y por la vida. Bajo el lema Salva la Vida, este año estará dedicado a las mujeres que han sufrido malos tratos, ya que tal y como señalaba esta mañana el arzobispo de Toledo, la Iglesia no es indiferente a esta realidad. Al presentar las actividades que se organizan a lo largo de este mes, don Braulio ha recordado que no basta con condenar el aborto, sino que lo importante es acompañar y estar con la mujer. Labor diaria en Proyecto Mater. Cuando se trata, por tanto, de ver el tema del aborto, no bastaría, lo hemos dicho muchas veces, con condenarlo y quedarnos tranquilamente cruzados de brazos, sino que hay que acercarse fundamentalmente a la mujer, porque es la que está embarazada o puede estar embarazada. El prelado toledano ha expresado su deseo y la intención de que toda la diócesis el próximo 3 de marzo celebre la vida. Lo que nosotros queremos en esta fiesta es tener pues una actitud de alegría por la vida, y de que si nos pusiéramos un poquitín de acuerdo podríamos solucionar muchos problemas concretos
de personas concretas y que muchas veces las leyes no tienen ni idea de lo que les está pasando, porque la ley siempre es algo universal y no baja a lo que son los dramas, las realidades de cada día. Proyecto Mater nació en septiembre del año 2015 y hasta ahora se ha atendido a 183 mujeres y han nacido 72 bebés. Un proyecto que es sostenido por fondos de Cáritas Diocesana de Toledo y por las donaciones de particulares. El coste para este año del proyecto Mater es de 54.541,84 €, de los cuales todos son fondos propios de Cáritas Diocesana. Este proyecto no recibe subvención ni ningún tipo de ayuda para financiarlo. Sí que es cierto que contamos con donaciones de particulares, empresas, parroquias, colegios y otras asociaciones que nos ayudan a poder cubrir con este gasto. Todo el que quiera colaborar y participar en la tercera fiesta por la mujer y por la vida debe saber que el plazo de inscripción está abierto hasta el 28 de febrero en la web de BDPort o en la sede de Proyecto Mater. Este año también se llevará a cabo por sexto año consecutivo la campaña Bebé en colaboración con la Delegación de Familia y Vida, la Fundación COF y Cáritas Diocesana para recoger pañales, leche infantil y donativos para todas aquellas familias con niños menores de 3 años que presentan necesidad. La novedad que se presenta este año es la celebración de la Semana de la Vida en Talavera de la Reina, del 3 al 11 de marzo, que contarán con la presencia de Esperanza Puente o de Marta Velarde, entre otras muchas. Se han presentado también distintas iniciativas y actividades que se celebrarán a lo largo de este mes de marzo, mes de la vida. Por ejemplo, Talavera de la Reina celebrará la Semana de la Vida con las intervenciones de Esperanza Puente, presidenta de la asociación Voz Posaborto, y de Marta Velarde, de los rescatadores Juan Pablo II. En el vídeo que hemos visionado, que hemos visto, pues han surgido como destellos de realidades donde también hay que cuidar al hombre y a la mujer, pero poniendo quizá un subrayado en el cuidado de la mujer. Ya sabéis que para la Iglesia la humanidad somos hombre y mujer y por tanto los dos sexos somos complementarios. La Semana de la Vida comenzará el día 3 con la tercera fiesta por la mujer y por la vida, que contará con carreras infantiles, carrera absoluta y una marcha popular. Una actividad única en el curso pastoral que reúne a voluntarios y miembros de diferentes realidades diocesanas que juntos celebran la cultura de la vida. Lo que estamos organizando no es una anécdota, es un evento a favor de la vida que está toda la diócesis implicada. Es una acción de la Iglesia en Toledo, siendo uno de los mayores eventos de la diócesis no religioso y sí de participación festiva, con implicación de familias, jóvenes, comunidades religiosas, colegios, parroquias, una actividad única en el curso en medio de la ciudad de Toledo. Un evento que reúne a muchas delegaciones y secretariados de la archidiócesis con sus obispos a la cabeza. Es un evento tanto de trascendencia pública dentro y fuera de Toledo. Entre las novedades de esta tercera edición, la gincana interactiva, que comenzará a las 12 del mediodía y que permitirá a los participantes conocer los principales edificios turísticos de la ciudad. Nos acoge, como ve, en el Salón de Grado del Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, el conocido tradicionalmente como Salón de Actos del Seminario Conciliar San Ildefonso, para la segunda cita de este curso de formación complementaria que por tercer año consecutivo se convoca para la formación de formadores, educadores, agentes de pastoral en algunos temas candentes y de actualidad. Este año concretamente están centrados en el tema de la formación, la educación y la cultura. Como saben, el Instituto de Ciencias Religiosas elige las voces más autorizadas, los mejores espadas para la presentación de estos temas. Esta noche tenemos el lujo y el gusto de contar con don Eugenio Nasarre Goicoechea. Don Eugenio, buenas noches. Buenas noches. Hombre de una vasta cultura, con formación en Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas, Filosofía y Periodismo también, ¿verdad?
Usted ha sido político ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se inicia? Bueno, a mí la vocación política me entra en la universidad, o sea, muy jovencito, y para mí es un compromiso. En aquel momento España era los años 60, estaba en un proceso de transformación y yo quería mejorarla y no me bastaba las tertulias, sino la acción, y desde entonces tengo un compromiso político, lo cual no quiere decir que tener un compromiso político sea vivir profesionalmente de la política. Después he tenido algunos años con responsabilidades públicas. Es verdad que ha tenido como dos épocas, la época de UCD, ¿verdad? Años 70 y comienzos de los 80. Efectivamente, yo ahí colaboro en la transición, en las filas democristianas. Y después de un tiempo... Y después, bueno, con la muerte de UCD, como he dicho yo muchas veces, guardé luto. Hay que guardar luto cuando se quiere yo creía que UCD había hecho un gran servicio a la sociedad española, y en los años 90 me reincorporo a la militancia política. Esta noche impone una ponencia, una conferencia que lleva el título Transmitir lo humano, la educación como proyecto sociopolítico. ¿Qué pretende? Pretendo primero decir lo que más me preocupa en estos momentos, pensando en la sociedad española, porque la educación efectivamente es un proyecto vital, esencial para el futuro de una nación. Y los tres problemas que me preocupan, en los que voy a desarrollar mis reflexiones, son el problema de la libertad está en riesgo, y la libertad para mí es muy importante para la educación. En segundo lugar, recuperar los fines de la educación. La educación no es solo método, la educación no es solo un aprendizaje tecnocrático, sino es algo mucho más. Y en tercer lugar, lo que yo llamo, bueno, y se llama así, las consecuencias de la ruptura educativa que hemos sufrido, no solo en España, en nuestra civilización, y qué podemos hacer para superar las consecuencias nefastas de eso que podemos llamar ruptura educativa. Ruptura educativa. Cuando se leen algunos teóricos sobre este asunto, sobre el modelo sociopolítico y la educación, cómo se relacionan, pues no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué es primero? ¿El modelo de sociedad que se quiere y cuando se ve la meta se prepara un modelo educativo que nos encamine a ello? ¿O es primero un modelo educativo que desemboque en un estilo de vida en concreto? Lo primero yo lo consideraría un error. Jacques Maritain, en un ensayo estupendo sobre educación, denuncia o expone me parece que le salen los 7 errores de la educación. Uno es el sociologismo, que es simplemente adaptarse a lo que uno cree que la sociedad demanda. Eso empobrece la educación totalmente y le impide cumplir su finalidad esencial. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que pensar al servicio y en bien de la nación, en bien de la sociedad, no desde un punto de vista egoísta, es intentar buscar un modelo educativo que cumpla los fines de la educación, es decir, elevar integralmente a la persona para su plenitud, que en eso consiste la educación, y eso es una cosa muy compleja en que hay que hacer muchas cosas, pero y yo creo en la libertad porque si hay modelos que tienen esa orientación, hay que respetarlos, porque servirán todos ellos a ese fin general. Al hilo del pensamiento de Maritain, tenemos que huir, por tanto, de eso que se ha venido imponiendo, hay que formar a jóvenes, adolescentes para lo inmediato, lo práctico, y hay que empezar a quitar ese plumaje, latín, filosofía, toda esta especie de método clásico o de itinerario clásico, hay que deshojarlo y centrarnos solamente en lo inmediato, en lo que es práctico en este momento en concreto, en este estilo de cultura. Bueno, yo creo que esa tentación que se ha producido en varios países y desde luego en España consiste en uno de los factores que han contribuido
a un deslizamiento hacia la baja, a un empeoramiento de la educación, a eso que se llama también el malestar educativo, que en muchos países se está produciendo. Porque el hombre, para realizarse en su plenitud, efectivamente necesita situarse históricamente, pero es heredero de una tradición, de una civilización, y si no tiene conocimientos de esa civilización, de dónde parte, claro, está desorientado. Y por lo tanto, yo creo que la función de las humanidades es el núcleo central de cualquier proceso educativo, porque nos da además la narración, las claves, el relato que ahora se llama, para situarse en el mundo con antenas, intentar comprenderlo, etcétera. Todo el empobrecimiento en materia humanística va a ser muy perjudicial para los proyectos vitales de las personas. Pasamos a otro asunto que viene muy ceñido a la actualidad, y es que recientemente el Tribunal Constitucional ha desestimado algunos extremos de la LOMCE, de aquella ley de educación. Usted estuvo en la sala de máquinas, en todo aquello. Bueno, yo estuve en la sala de máquinas, pero me retiré de la sala de máquinas porque no estaba de acuerdo con algunos planteamientos de la LOMCE, porque me parecía que la LOMCE tenía un defecto. Sí. Yo lo escribí, me retiré de la ponencia incluso de esa ley, porque era una ley excesivamente tecnocrática. Ajá. Y yo intenté que tuviera mayor aliento humanístico y fracasé. Y los dos extremos que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales, a mí me parece que ha sido una decisión acertada del Tribunal Constitucional. Yo en el momento de la elaboración de la ley pedí que no se pusieran, que había evidentemente defectos técnicos en la solución de un problema muy complejo como es el de la lengua castellana o española en las distintas comunidades autónomas, que por otra parte la ley en lo que no ha declarado inconstitucional el alto tribunal y ha respetado, están bien planteadas, porque sí, lo que defiende en los planteamientos generales la ley, en este caso, es que cuando haya varias lenguas cooficiales, sí, todas ellas tienen que ser lenguas vehiculares, en una proporción razonable que cada comunidad autónoma tiene que establecer en función de las características, etc. La ley no detalla, pero sí da unas orientaciones generales. Pero lo que no puede suceder es que una, y además la lengua oficial del Estado, sea expulsada del todo del sistema educativo, que es lo que la actual legislación de Cataluña impone. ¿Qué es lo que encasquilla hoy la elaboración de una ley orgánica de educación que valga para una generación o tal vez un par de generaciones? ¿Qué es lo que lo encasquilla? El asunto de la inserción lingüística, el que están las competencias muy repartidas, el que no hay un pacto de Estado entre los dos partidos mayoritarios, como se reclama. ¿Cuál cree que es la lacra? Bueno, hay una dificultad objetiva, y es que es mucho más complejo hacer una ley en un Estado compuesto, como se dice, un Estado descentralizado, en el que no tienes un solo poder, el gobierno de la nación, sino que está repartido en las comunidades autónomas, pero eso sería superable. Los alemanes, que tienen un sistema federal parecido en materia educativa como este, han logrado un acuerdo. Yo creo que aquí hay, desgraciadamente, un problema más de fondo, que es que las concepciones educativas están relativamente alejadas, o suficientemente alejadas como para dificultar ponerse de acuerdo en qué modelo educativo. Y hay un tema, que es el tema de la libertad, que hay que lograr un compromiso, porque hay partidos que no creen en la libertad, y para ellos es algo así como un corsé tremendo el aceptarlo. Y, en segundo lugar,
una concepción más pragmática y lo que yo llamo tecnocrática de la educación, que eso facilitaría el pacto si todos nos pudiéramos de acuerdo en decir esto es una formación para crear profesionales o gente que... y los que consideran que la educación tiene que tener otros elementos vertebradores, bueno, lo que hemos hablado antes, humanidades, etcétera, bueno, y eso ha dificultado. Es verdad que a lo largo de todos estos años y por la bondad del pacto constitucional que vamos a celebrar ahora, dentro de poco tiempo, sus 40 años, la bondad del pacto constitucional ha hecho que no se haya desatado una guerra total educativa, y que ha habido ajustes, compromisos parciales, bueno, en el fondo negativos, porque todos hubiéramos preferido un sistema más estable entre los dos grandes partidos. Pero el problema está en que hay que preguntarse qué puedes, hasta dónde puedes renunciar para llegar a un compromiso. Y hay cosas que no se deben renunciar. Que no son irrenunciables. Cambiamos de tema, porque los más jóvenes le recuerdan como diputado en Cortes en esta última etapa de compromiso político, pero en la primera, en la etapa de la UCD, donde ocupó distintos cargos de confianza, que se llaman, uno de ellos fue director general de Radio Televisión Española. Así fue. Durante un par de años, dos... No, el último año. El último año. Conoce el medio, por tanto. ¿Cómo ha cambiado la televisión? ¿Tiene el ojo puesto en el medio televisivo? ¿La ha visto evolucionar en estos últimos años? ¿Evolucionar a mejor, a peor? ¿Cómo ve el...? Bueno, soy un observador, pero en fin, ya no me dedico a ello y por lo tanto son ideas generales. Desde luego ha cambiado muchísimo, es otro mundo. Empezando por un hecho fundamental para comprenderlo, y es que cuando yo dirigía la televisión estaba en situación de monopolio, era la única. Era la que única. Existía. No había competencia, no había concurrencia, eso Audiencia te proporcionaba una gran responsabilidad. Sí. En torno a ese modelo surgió unos planteamientos en Europa, ese modelo público en situación de monopolio, que tenías que observar lo que la sociedad te iba demandando, etcétera, y bueno, y tenía evidentes inconvenientes, pero tenía la ventaja de que intentar buscar una especie de consenso social. Y ahora, en cambio, estamos en una situación, yo creo en la libertad, y por lo tanto el pluralismo ha llegado y hay que aceptarlo, y la concurrencia es buena, etcétera, pero hay una degradación, bueno, que la culpa no la tiene la televisión en sí misma, pero se ha convertido en vehículo de una degradación social, en fin, en cuanto a valores que nos tiene que preocupar, y eso requiere en la sociedad, en lo que es una formación, una nueva enseñanza, y es aprender a ver la televisión, Y un último tema antes de acabar, y es que para los amantes de la transición o para los estudiosos de la transición, usted representa usted es uno de los últimos representantes de lo que se llamó la democracia cristiana. ¿Se siente cómodo en esa identidad, en representante de lo que fue? Yo me sigo considerando un democristiano porque me formé en esa ideología, en ese planteamiento. Es verdad que en mi generación, la generación que se formó y que éramos un grupo nutrido, adoptamos la democracia cristiana porque había sido la opción política que contribuyó decisivamente
la reconstrucción de las democracias en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y crearon unas democracias muy saludables, democracias parlamentarias, democracias liberales, con un fondo humanístico, en fin, en lo que puede ser los años 30. Después, en los 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, la fórmula, de alguna manera, se puso en cuestión después del Concilio Vaticano II, aceptando un principio que ser demócrata cristiano no contradecía ese principio, pero bueno, fue un poco víctima de eso, que era el pluralismo político de los cristianos, que es evidente que está ahí, pero todavía existen en Alemania el gran partido que gobierna ahora Alemania se llama Democracia Cristiana Alemana, la CDU, y yo recuerdo en una reunión, en un seminario de estudios en Berlín, que tenemos en fin, relaciones, intercambiando puntos de vista, yo pregunté por qué siguen conservando el nombre de Democracia Cristiana, lo podrían transformar en otro Partido Popular, alemán, y me contestó uno de los teóricos, dice, porque fue tan terrible lo que pasó en la sociedad alemana con el nazismo, que creemos que esto, los valores que se pone de llamarse democracia cristiana, nos protege de cualquier tentación. Por eso yo, en fin, sigo defendiendo que es saludable que el partido que quiera, pero en fin, no es ninguna aberración, los partidos que quieran conserven como uno de los elementos de inspiración eso que llamamos el humanismo cristiano. Aquí en España se da prácticamente, incluso como corriente política, hubo un tiempo en el que entre los partidos, bueno, y sigue siendo, entre los conservadores parecía que quedaba una corriente democristiana que hoy parece más diluida, ¿verdad? Es así, pero por ejemplo el Partido Popular sigue manteniendo en sus principios ideológicos la inspiración del humanismo cristiano. Lo ha intentado quitar 2 veces y han fracasado los que han tenido esa pretensión. Y ha habido otros sectores en los cuales yo me encuentro que hemos defendido, bueno, que perviva ese humus de inspiración, que no está solo en los partidos democristianos, lo del humanismo cristiano. El Partido Socialdemócrata alemán tiene también, a partir de Bad Godesberg, entre sus principios, lo llaman de otra manera, pero es lo mismo, la ética de inspiración cristiana. Pues muchísimas gracias, don Eugenio, por haber querido estar con nosotros y esperamos que no sea la última vez. Encantado. La Archidiócesis de Toledo se une a la jornada de oración y ayuno por la paz en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur, que ha convocado el Papa Francisco para este viernes 23 de febrero. En nuestra diócesis contamos con la presencia y el testimonio de un sacerdote congoleño que se emplea pastoralmente de un tiempo a esta parte en la parroquia de Santa Cruz de la Zarza y que ha sido testigo de primera mano de la convulsión social que se vive en este momento en esa zona centroafricana. La Cuaresma es tiempo de ayuno y penitencia. El Papa Francisco nos ha invitado en esta Cuaresma a tener una jornada de oración y ayuno por la paz en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur. La guerra, la violencia y el hambre persiguen la historia de estos países. En el caso del Congo, el gobierno pidió la intermediación de la Iglesia Católica para firmar un acuerdo de paz y convocar unas elecciones. Una vez sustanciado el acuerdo, el gobierno lo incumplió unilateralmente, lo que ha generado protestas en la calle y la muerte de 20 cristianos en 2 atentados ocurridos a comienzos de este año. La localidad de Santa Cruz de la Zarza acoge durante unos meses a un sacerdote congoleño que es testigo de la difícil situación por la que atraviesa este país. Ahora hay laicos, coordinaciones laicas que llaman a protestas pacíficas para que se aplique el acuerdo patrocinado por los obispos. Y a partir de ahí la represión por parte del gobierno ha sido muy brutal. Hemos vivido 2 domingos, el domingo 31 de diciembre y el domingo 21 de enero han sido domingos de violencias contra los cristianos.
en torno a 20 muertos y con muchas iglesias cerradas. Y hay cristianos que no han podido rezar porque el gobierno no se lo ha permitido. El próximo viernes 23 de febrero se celebra esta jornada donde también se tendrá presente la difícil situación de Sudán del Sur. Las parroquias y comunidades de la Archidiócesis de Toledo se unen a esta convocatoria del Papa Francisco. Todas han recibido el subsidio litúrgico elaborado por la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española para la celebración eucarística de ese día. Una de las características más singulares de la Basílica de Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina es la rica colección de azulejos que alberga, motivo por el que se la ha denominado Capilla Sistina de la Cerámica. De hecho, a lo largo de todos sus paneles se puede realizar un recorrido por el desarrollo de la cerámica y la historia de la salvación. El consistorio talaverano ha elaborado un plan para la conservación y restauración de los paneles cerámicos exteriores y para la rehabilitación de las cubiertas de este templo mariano. Las cerámicas exteriores de la Basílica de Nuestra Señora del Prado se encuentran en estos momentos cubiertas por láminas de madera. Es el primer paso dado por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina para proteger estas cerámicas de inmenso valor artístico y patrimonial dentro de un proyecto integral de rehabilitación y recuperación. Interés tenemos todos en que esa cerámica con esa historia y con esa calidad se mantenga. Desgraciadamente, toda la cerámica que está en el exterior, que está en el atrio de la basílica, pues lógicamente pues ha sufrido bastante por las inclemencias del tiempo y son pues no años sino siglos los que lleva ya la cerámica expuesta de alguna manera. Se están haciendo labores de restauración. Estos trabajos se completan con las obras de rehabilitación de las cubiertas de la basílica. Sobre todo la actuación del paso del tiempo y pues va dejando ahí restos de, bueno, pues de tierra, también de palomina, también de excrementos de las aves, y todo eso se está procediendo a una limpieza. También se han tenido que retirar ya con los permisos correspondientes los 2 nidos que había y que también eran origen de mucho deterioro en el edificio. La Capilla Sistina de la Cerámica, como la denominó Felipe II, atesora una de las muestras más importantes del arte de la azulejería de los siglos XVI, XVIII y XX, fundamentalmente referidas a la Virgen del Prado y de otros santos como San Antonio Abad o San Cristóbal. En el pórtico principal, el friso representa escenas muy bellas de Adán y Eva, San Antonio Abad con los animales, el descendimiento, la piedad, el entierro de Cristo o el desfile de los soldados de Cristo y los mártires ante Jesús, protagonizada por la figura del emperador Carlos V arrodillado. Estas obras son reflejo del interés que tiene pues, por conservar el patrimonio y por esto que es un poco santo y seña de nuestra ciudad, pues pueda seguir siéndolo para tantos que vienen a este lugar. En primer lugar a honrar a la Virgen, nuestra Madre, y también pues, a contemplar estos testimonios de la riqueza patrimonial de Talavera. Tras la instalación de estos paneles de protección, será un técnico de la Diputación de Toledo quien elaborará un informe para la restauración y recuperación de las cerámicas. Esta semana no ha habido ni audiencia pública ni catequesis del Santo Padre. Por eso les dejamos con el segundo vídeo para este año de las intenciones de oración del Papa Francisco, difundido por la Santa Sede. El pontífice pide que aquellos que tienen poder, ya sea económico, político o espiritual, no caigan en la corrupción. El Papa señala que la corrupción no se combate con el silencio. Hablar de ella y denunciarla nos ayudará a anticipar la victoria de la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio, debemos hablar de ella,
denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. La Catedral Primada clausuró todo lo solemnemente que pudo la exposición sobre el Cardenal Cisneros el pasado miércoles 21 de febrero. Cerca de 200.000 visitantes han podido disfrutar de la muestra sobre el histórico prelado que se ha alojado durante los últimos casi 4 meses en el templo catedralicio. La muestra ha cumplido con muchas de sus expectativas y, tal y como han manifestado los responsables eclesiales en la comparecencia, ha sido todo un referente en la agenda cultural de los últimos meses. 4 meses ha habido para disfrutar de la muestra Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados, que este miércoles fue clausurada oficialmente en la Catedral de Toledo. Más de 350 piezas procedentes de fondos públicos y privados han servido para descubrir, en muchos casos, las múltiples facetas de este hombre llamado a ser regente del Reino de España, reformador de la Iglesia y pastor de la Diócesis de Toledo. Un objetivo alcanzado para el comisario de la exposición. Juntamente con descubrir al personaje, creo que es positivo porque nos ha hecho descubrir a un verdadero pastor de la Iglesia aquí toledana. El Cabildo Primado, con el apoyo del señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, ha sido el organizador de esta exposición que se ha convertido en la referencia cultural de España en los últimos meses. Además, esta iniciativa se ha completado con otras actividades como la organización de un ciclo de conferencias, la edición del catálogo de la exposición, un facsímil del inédito con su biografía hallado en el archivo capitular o la salida de la revista Catedral de Toledo, publicación llamada a tener una continuidad. Todas estas iniciativas en su conjunto han contribuido a dar su lugar en la historia de España y en la historia de la Iglesia al gran cardenal Francisco de Cisneros. En Toledo, la catedral tenía que hacer algo digno de la figura de Cisneros y se comenzó a trabajar despacio, pero a la vez deprisa y con entusiasmo, pues buscando ya esas futuras piezas, buscando también ese relato catequético y, digamos, real de Cisneros, que era muy poco conocido. Ahí está en la historia, pero creo que la exposición le ha puesto en su lugar. El señor deán de la Catedral de Toledo, don Juan Miguel Ferrer, destacó además la importancia de la visita del rey de España, Felipe VI, a esta exposición, que ha contribuido de forma notable a dar a la muestra una proyección nacional y cultural de primer nivel. El Cabildo Primado ha mostrado su satisfacción por todo lo que ha deparado la realización de esta ambiciosa muestra. El señor deán de la Catedral ha querido contextualizar la exposición en el amplio abanico de eventos académicos, culturales o bibliográficos que se han llevado a cabo en los últimos meses en torno a la figura de Cisneros. Una vez concluida la exposición, comienza ahora el momento en el que estudiosos, investigadores y público interesado en la historia de España puedan reflexionar sobre todo lo acontecido. 200.000 personas han visitado la muestra Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados, que se ha convertido en la referencia cultural de España durante este otoño-invierno. El Cabildo Primado ha expresado su satisfacción por estas cifras y lo que conllevan un mejor conocimiento de la figura de quien fuera arzobispo de Toledo durante más de 20 años. Entre algunas ayudas que hemos tenido, pocas, pero algunas ayudas, y las visitas y la buena gestión de nuestros recursos, pues la verdad es que hemos cubierto casi el 60% de los gastos de la exposición ya en el periodo contable del año 17 y el balance ha sido positivo. El esfuerzo, por tanto, ha merecido la pena y también la inversión realizada para el montaje de esta exposición, con más de 350 piezas llegadas desde muy diferentes puntos de España. En todo caso,
damos por muy bien empleada el esfuerzo de trabajo y el esfuerzo de dinero. Dentro de este agradecimiento, pues también he dicho antes genéricamente a todos los que trabajan en la catedral, pero también hay que dar una gratitud especial a la administración de la catedral, a la obra y fábrica de la catedral con su canónigo obrero mayor al frente, don Javier, porque en todas estas grandes movidas que se organizan en la catedral, pues ellos son siempre los que tienen que poner una colaboración especial y un trabajo muy particular. La Catedral de Toledo no ha cobrado entrada por la visita a la muestra, estaba incluida dentro del precio de acceso general al templo primado. En los pueblos de Mozambique y Centroáfrica surgen cada año nuevas comunidades cristianas gracias al trabajo de los misioneros combonianos que llegan hasta allí y al esfuerzo de los cristianos locales que han encontrado en Jesús un valor para su vida. Nos lo cuenta de primera mano Teresa Monzón, natural de Puebla de Almoradiel y una de las 200 laicas que dentro de la familia comboniana, repartida por los 5 continentes, ha enriquecido su vocación de seglar consagrada en diferentes destinos africanos. No soy monja, pero sí soy misionera. Con una sonrisa, Teresa Monzón nos descubre su llamada a la misión desde su vocación laica. Una realidad dentro de la Iglesia quizás poco conocida, pero que poco a poco va ocupando el lugar que merece. En el caso de Teresa, natural de la Puebla de Almoradiel, pertenece a los misioneros laicos combonianos. Son cerca de 200 en todo el mundo y están en misiones como Perú, Brasil, Etiopía, Uganda, Malawi, República Centroafricana o Mozambique, donde ahora mismo se encuentra Teresa. Mi vocación yo la defino porque yo no me sentí llamada a ser religiosa. Sin embargo, sí me sentí llamada a la misión. A mí la misión siempre ha sido una cosa que me ha atraído muchísimo, que quería ser misionera, estar cerca de los pobres. Quería ser como las misioneras religiosas que yo veía, pero sin ser monja. República Centroafricana acogió a Teresa Monzón durante unos años muy complicados, años de guerra y violencia que a ella no le impidieron seguir adelante con su misión, un proyecto educativo que pretende la integración de diferentes etnias presentes en este país. Entre misión y misión, Teresa aprovecha para visitar a su familia aquí, en la Puebla de Almoradiel, y compartir con ellos todas estas experiencias. También le toca explicar a muchos qué es exactamente ser misionero laico, puesto que esta figura es aún muy desconocida. Cuesta muchísimo aceptar, ver que también que los laicos cuando están en misión son un misionero más, se tiene más el concepto de cooperante, voluntario, y reconocer así una vocación misionera dentro de los laicos es muy difícil, es muy difícil. Cuesta, se están dando pasos, pero van muy despacio. Ahora toca el turno de marchar hacia Mozambique. Allí la espera una nueva misión internacional donde compartirá su día a día con otros misioneros laicos combonianos que, como ella, han encontrado su vocación en la misión. Un lugar donde vivir, en el que han encontrado también una familia, es el testimonio de las mujeres que son acogidas en la Casa Santa Lioba de Talavera de la Reina. Desde hace décadas, las consagradas pertenecientes al Instituto San Bonifacio desarrollan en la ciudad de la cerámica una labor de acogida y acompañamiento para mujeres abandonadas, muchas además con hijos a su cargo. El centro dispone de 15 plazas que son atendidas por un equipo de profesionales liderado por la directora del centro y 3 profesionales más. Como es un apoyo, y con esta gente yo la verdad me siento como una familia. No tengo a nadie aquí, pero tengo una familia de Santa Lioba. Una familia es lo que encontró esta mujer y todas aquellas que han recalado en el Instituto San Bonifacio, una asociación de mujeres que como seglares consagradas viven los consejos evangélicos en medio del mundo. En nuestra diócesis están en Talavera de la Reina, en la Casa Santa Lioba. Hasta aquí llegan mujeres que han conocido únicamente la cara B de la vida: pobreza, abandono, maltrato psicológico, emocional, violencia. Las descartadas llaman a la puerta y en muchas ocasiones no vienen solas. Sus hijos las acompañan. No es directamente una casa de mujeres maltratadas, pero todas las que llegan
lo que es el proyecto son personas sin recursos, abandonadas por sus parejas, con hijos a su cargo, sin trabajo, sin redes ni familiares ni sociales, gente que les apoya. Ese es el perfil. Una vez que llegan hasta esta casa comienza un largo camino en el que todo es difícil. Aprender un idioma, conocer una cultura, encarrilar una vida, recuperar la dignidad. Las estancias nunca se prolongan más de los 18 meses y el reto es conseguir la autonomía para estas mujeres con un trabajo y un hogar, aunque la casa siempre tiene las puertas abiertas. Son mujeres marcadas, heridas, un trabajo duro y a la vez gratificante. Tengo que decir que es una tarea preciosa, gratificante, aunque muy difícil, muchas veces muy difícil, porque son mujeres mujeres que vienen en situaciones con muchas heridas. Un equipo compuesto por trabajadores y educadores sociales y el acompañamiento de estas mujeres consagradas hace que poco a poco el engranaje comience a funcionar. Un camino largo y complicado, pero quizás no más duro que lo que han conocido en la calle. Hasta donde quieran llegar es algo que lo marcan las propias mujeres. Mi futuro es mis hijas. Quiero trabajar, ¿me entiendes? Quiero seguir adelante para que traigan mis hijas aquí, porque ahora mismo yo estoy el padre y el madre, ¿me entiendes? Mi futuro es mis hijas. Por mis hijas estoy aquí. Ella y sus hijas han comenzado hace 2 meses este camino. Está acompañada por las mujeres de Santa Liova y por otras muchas que, como ella, llamaron a estas puertas para encontrar aquí una verdadera familia. Hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Les agradecemos la atención que nos prestan y la fidelidad que manifiestan con esta programación. Ya saben que pueden rescatar muchos de estos contenidos en el portal corporativo de esta casa, rtvd.org, o en el canal de YouTube de Radio Televisión Diocesana, RTVD Toledo. Nosotros, por nuestra parte, les emplazamos por una nueva crónica la semana que viene aquí en el canal diocesano, que es su canal amigo. Hasta entonces, que sean felices.